Miguel Reinaga, él es presidente de la Asociación de Lisiados de Salta. Miguel, ¿cómo te va? Fernando Galván te saluda, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Aquí estamos. Bueno, Miguel, Como usted dice, una sí, noticia ayer, este veto presidencial que lo va a tratar mañana la Cámara de Diputados de la Nación, pero ya un juez que se anticipa y que le dice al presidente Milei, al Ejecutivo, señores, la ley de emergencia en discapacidad no puede vetarse, y le anula el veto presidencial. ¿Les da alguna tranquilidad este hecho de que ya la justicia se manifieste y de que mañana el Congreso le pueda decir también al presidente la ley de emergencia en discapacidad va a regir finalmente en la Argentina? sí, obviamente que para nosotros es una muy buena noticia el hecho de que un juez haya resuelto de esa manera. No obstante, tenemos que ser claros que las expectativas con respecto a la ley de emergencia, o sea, no son totalmente, digamos, 100% positivas, porque usted sabe que la ley de emergencia no solamente de discapacidad, sino jubilaciones, en la parte de salud, tiene que ver con la posibilidad de financiamiento, porque Claro, lo que se está pidiendo es de que se destinen los fondos necesarios para dar cobertura a esta situación de crisis que cada vez se va profundizando más. Entonces tenemos que pensar y que acá tenemos un problema que yo creo que nadie lo dice, que es que la nación no tiene presupuesto. La nación, yo creo que hace 2 periodos anteriores que no tiene el presupuesto nacional, por lo tanto, está en manos del presidente la discrecionalidad para asignar los fondos de hace 3 presupuestos a todos. claro. Entonces, es un poquito complicado, más allá de que es bueno de que haya un juez que haya dictaminado así, es un poquito complicado y esperemos. ¿Por qué complicado? Porque yo no le veo voluntad política al presidente para realmente tender una mano a los sectores que están sufriendo esta motosierra o este ajuste. Entonces yo como veo que el presidente no tiene voluntad política, entonces digo, bueno, tenemos un fallo de un juez federal, pero a la vez no hay voluntad política, no tenemos presupuesto nacional, no sé en qué podemos festejar en adelante este fallo judicial, ¿no? Claro. Bueno, el fallo del juez ayer hace referencia a que esta ley lo que está buscando es cumplir con las obligaciones derivadas de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que posee jerarquía constitucional. Es decir, creo que el juez lo que abrió es la puerta a que eventualmente sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación también la que convalide que hay que cumplir con esta Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Digo, hay como una luz de esperanza, ¿no? Más allá de lo que usted manifiesta, no hay voluntad política, pero creo que hay una luz de esperanza en que podría solucionarse el tema. Exactamente, claro que hay una luz de esperanza. Y esperemos de que el presidente tenga la voluntad política de resolverlo y de asignar los fondos necesarios, porque el tema de la discapacidad, hoy hablamos de una emergencia, la emergencia prácticamente está planteada sobre la necesidad de restablecer de alguna manera las prestaciones básicas, las prestaciones médicas básicas para las personas con discapacidad. Pero la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad no solamente garantiza las prestaciones médicas, hay un montón de derechos que se establecen en la Convención, como el acceso al trabajo, el acceso a la vivienda, un montón de derechos que no se están cumpliendo ni tampoco se cumplían cuando cuando medianamente el país estaba en una situación normal. Claro. Entonces, acá tiene que la Corte debería resolver que lo que se tiene que cumplir no solamente es el tema de asistencia o garantizar la salud para personas con discapacidad, se tiene que garantizar el cumplimiento de todos los otros derechos, porque Exacto. el problema de la discapacidad, o sea, ¿por qué se enferma? Hay chicos que nacen con la patología discapacitante, pero en la vida de la persona con discapacidad hay un montón de circunstancias que lo afectan tremendamente. Una de esas es la imposibilidad de que una persona con discapacidad pueda insertarse en el mercado laboral.
que es lo que nosotros venimos pidiendo desde hace un montón de tiempo, y que lamentablemente los gobiernos, y los anteriores, no lo cumplen. Acá en la provincia de Salta, la ley establece que hay un cupo laboral para personas con discapacidad. Sin embargo, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial no lo cumplen. Entonces, las personas con discapacidad, más allá de su situación de salud, que podría resolverse con este fallo, después se encuentran con que no saben qué hacer en la sociedad, no se sienten útiles, por lo tanto viven permanentemente en una situación de crisis emocional, se enferman, todo el tipo de situación, pues. Exactamente. Miguel, además hay una situación, ¿no?, que se la reclama también permanentemente, es el tema de el certificado de discapacidad. Hay discapacidades, lo hemos visto en gente que tiene amputada una pierna, amputado un brazo, no van a recuperar nunca más ese brazo o esa pierna. Es ilógico que todos los años tengan que ir a una junta médica para certificar que tienen la discapacidad y que tienen acceso a la pensión o al beneficio. Bueno, sí, efectivamente, hay patologías discapacitantes que durante toda la vida de las personas no van a recuperarse nada. Ese tema se empezó a resolver hará unos 10 años atrás, cuando se empezaron a emitir certificados de discapacidad con 5 años de vigencia. Antes, efectivamente, se hacía todos los años la renovación del certificado único de discapacidad. Después se empezaron a resolver en ese tipo de patología de que el CUS tenga una vigencia de 5 años. Entonces, claro, a veces aparte es preferible de que hay enfermedades discapacitantes que deberían ser el certificado único de por vida, porque como usted dice, las personas no van a recuperar. Yo soy una persona amputada y yo no voy a recuperar mi pierna. Y cuando se le planteó eso a las autoridades provinciales, ¿por qué hay que peregrinar de ir todos los años? Y ellos argumentaban de que lo hacían con el propósito de realizar un seguimiento para ver si las personas con discapacidad iban mejorando su condición de vida. Pero bueno, eso nunca sucedió. Las autoridades provinciales y nacionales no hacen un seguimiento de las personas con discapacidad, se transforma en una persecución. Y bueno, estamos en una situación así bastante jodida, ¿no? Bueno, claro, ahora se suma esta decisión del gobierno nacional de poner en tela de juicio todas las pensiones otorgadas por discapacidad y los ha puesto en una situación todavía más complicada con esto de si reciben o no reciben la notificación, si están o no están incluidos. Algunos tengo entendido que ya han perdido la pensión por no haber completado la documentación que le pedían del ANSES, de Andís. Sí. Nosotros hemos hecho, cuando comenzó el tema de la auditoría, nosotros dijimos que iba a ser muy complicado estas auditorías. ¿Por qué? Porque las auditorías le solicitaban estudios médicos actualizados. Se puede imaginar que una persona con discapacidad, que en muchos de los casos depende del programa Incluir Salud, que le da las prestaciones médicas, que tenga que hacerse estudios médicos que son de especialidades muy digamos, en el contexto de los profesionales médicos, son muy pocos los profesionales que hacen ese tipo de estudios a la cabeza, todo. Se puede imaginar que una persona con discapacidad tenga que recurrir a esos profesionales médicos en el sector privado o en el sector público para realizarse un estudio, le dan turno para de aquí a 3, 4 meses. Entonces iba a ser imposible poder cumplir con lo que establecía el tema de la auditoría. Nosotros lo dijimos, es imposible poder auditar de 1.500.000 pensiones en el término con que ellos se plantearon. Es imposible. Pero también es necesario que se haga la auditoría, porque hubo un abuso político de las pensiones con discapacidad que se la otorgaron a personas que no le correspondía, porque fueron los favores del sector político que pagaban sus compromisos con la gente. Le otorgaban pensiones por discapacidad como una especie de contraprestación por haber laburado en una campaña política. O sea, eso hizo que el sistema
se fuera debilitando. Entonces, el tema de la auditoría, de aquí en más, debe ser una cuestión permanente. No puede ser que durante años y años la política haya usado las pensiones por discapacidad como una caja para pagar sus favores políticos. Tal cual, tal cual. Ahora, eso sí, cuando hagan la auditoría, que doten, por lo menos, de personas en distintos lugares de la provincia para que se pueda hacer, no centralizar todo en una oficina en Salta Capital, donde ¿cuántas personas hay? ¿4 o 5 atendiendo? Claro, claro. Bueno, en ese caso nosotros también planteamos la necesidad de normalizar, regularizar lo que es el Consejo Provincial de la Discapacidad. Tenemos que recordar que en nuestra provincia existe la Secretaría de Discapacidad de la provincia, que podría ser un organismo que podría también haber estado colaborando de alguna manera con esta decisión política del gobierno nacional. Sin embargo, la Secretaría de Discapacidad de la provincia, la Secretaría de Discapacidad del municipio y todos los municipios prácticamente están ajenos a lo que está pasando. Entonces tiene que haber un involucramiento de todos los sectores. Decisiones políticas del orden nacional deben ser acompañadas, en este caso, con la provincia, con los municipios, para no generar este tipo de situaciones que en definitiva lo que terminan pagando los platos rotos de esta improvisación es la persona con discapacidad. No sabe a dónde ir, no sabe cómo hacer nada. Se puede imaginar lo que pasa en el interior, donde el acceso a la tecnología es mucho más difícil acá. Uno va de aquí a 200 kilómetros cerca de Joaquín B. González y no hay conectividad por internet. Entonces la gente tiene que andar con el teléfono colgado en los árboles para tener conectividad. Mire, vea si no va a tener complicaciones. Es imposible. Sí, a propósito de lo que usted decía de involucrarse todo, ¿no? Yo hacía referencia a que mañana es la Cámara de Diputados de la Nación la que va a tratar este veto presidencial. 7 diputados nacionales, 3 senadores nacionales. ¿Alguien se llegó a la Asociación de Lisiados de Salta, conversó con ustedes, les dijo cuáles son las inquietudes como para ir después y trabajar en el Congreso las necesidades del sector de ustedes? No lo hicieron. Yo siempre me molesta el hecho de que cada vez que hay elecciones, cada vez que se moviliza el aparato eleccionario de cada uno de los partidos, se llegan a las distintas instituciones, no solamente a nosotros, para sacarnos la foto, para generar empatía en el votante, para hacer creer que nosotros somos preocupación para el sector político que tienen compromiso. Sin embargo, años y años que nosotros no tenemos respuesta a nuestra situación, que cada vez se va empeorando, porque la verdad es esa. Nosotros a veces nos visitan políticos, les sacan fotos y te dicen, bueno, después compañero, compañera, no sé qué, vamos a estar, le vamos a resolver el problema. Después uno se cansa de mandar, hacer expedientes solicitando una cosa, solicitando apoyo, y no resuelve nada. Se olvidan que existimos. Tal cual. Miguel, gracias por atendernos esta mañana. La idea es visibilizar esta situación que atraviesan ustedes y bueno, también tener la esperanza de que se pueda torcer esa voluntad política férrea del presidente y aunque sea vía justicia, que se haga realmente justicia y que tengan el reconocimiento que tienen que tener. Sí, realmente tenemos una luz de esperanza y tenemos, así como tenemos la luz de esperanza como sector de la discapacidad, también espero que se abran esas puertas de esperanza para los jubilados, para los médicos, para los científicos, que están sufriendo lamentablemente la motosierra de este gobierno nacional insensible. Entonces esperemos que la justicia empiece a mirar la situación social y empiece a resolver los distintos planteos judiciales que se está haciendo a nivel nacional. Entonces ahí vamos a empezar a convertir esa esperanza en una realidad. Tal cual. Gracias, Miguel, por atendernos. Abrazo grande. Que tengas buen día. No, gracias a usted. Muchas gracias.